Muy buenas tardes. ¿Cómo va el día? Bien. Bueno, me alegro. Con entusiasmo, con alegría. A pesar de que el día está gris, a pesar de que ha llovido, que es bueno y llueva, el sol de justicia sabe en nuestros corazones cada día, ¿verdad? Muy bien. Pues sed muy bienvenidos en esta semana especial y vamos a empezar alabando al Señor. ¿Parece? Muy bien. Creo que hay un himno lema preparado para ello. Pues vamos a cantarlo. Pues en pie, hermanos. Andemos con ánimo. Un amigo de verdad, que abrir mi corazón, entregar lo que yo soy a un amigo de verdad, a un amigo que no falle, a un amigo que me apoye, a un amigo muy sincero, a un amigo de verdad, que perdone mis errores, que comprenda mis dolores, a un amigo de verdad. Su nombre es Jesús, 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 amigo de verdad. Es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús, amigo de verdad. Es verdadero y fiel, amigo de verdad. En el ayer, amistad sincera y fiel, ahora soy su seguidor, un empleado de su amor, a un mundo en confusión, donde guerra sin sentido, donde mueren inocentes, cuando todos se preguntan dónde el mundo va a parar. Quiero yo gritar sin miedo, que mi amigo es la respuesta. Abre ya tu corazón, su nombre es Jesús, 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 amigo de verdad. Es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús, Jesús, amigo de verdad. Es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús, amigo de verdad. Es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús, amigo de verdad. Es verdadero y fiel, amigo de verdad. Amigo de verdad.
presentarnos. ¿Hay alguna persona que nos visita por primera vez? Bien, ahí tenemos 2 personas, ¿eh? Sean muy bienvenidas, ¿de acuerdo? Esta es su casa. Ah, otra persona. Es tímida. ¿Dónde está? Ah, segunda vez. Primera vez. Muy bien, pues sea muy bienvenido. Vamos a dar inicio elevando una oración al Señor y voy a dar el paso a mi esposa para que ella nos dirija. Vamos a ver. Amado Padre nuestro, te queremos dar muchas gracias por la oportunidad de encontrarnos como una familia delante de ti, Señor, en tu iglesia, en tu casa. Queremos pedir que tú nos acompañes, agradeciéndote especialmente la oportunidad y pedirte que tu Santo Espíritu sea derramado sobre nosotros esta tarde. Que ayudes, Señor, a Robert a que pueda hablar tus palabras y que pueda mostrarnos la mejor forma de tenerte como un amigo de verdad en nuestra vida y en nuestro corazón, en cada momento, en cada situación, cuando estamos en los buenos momentos y cuando estamos en dificultades. Que podamos sentir, Señor, tu compañía en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que no hace falta que os presente al orador invitado de esta semana, ¿verdad? Ya lo conocemos. Él estuvo aquí ya el viernes pidiendo un tema, ayer sábado por la mañana y por la tarde, así que ya de sobra lo conocéis. En 2 días ha sido suficiente para conocerlo. Es Eugenio Paquín, así que doy paso para que nos dirija la palabra del Señor. Feliz noche, familia. Antes de iniciar, quisiera pedir que me acompañen y pedir sabiduría del cielo en esta noche, para al abrir su palabra podamos entenderla. Nuestro Padre Celestial, una vez más, nos reunimos delante de ti, pidiéndote sabiduría, pidiéndote dirección, y que al abrir tu palabra puedas darnos lo que necesitamos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. David, Juan y Miguel eran 3 hermanos que desde que habían sido pequeños habían siempre estado en competencia. Tal vez ustedes que tienen hermanos, como les dije ayer, yo soy hijo único, así que no tengo más hermanos, pero los que tienen más hermanos pudieron haber encontrado de que a veces hay una competencia, a ver quién hace mejor, a ver quién tiene más. Y David, Juan y Miguel habían crecido de esa manera toda su vida en competencia. Finalmente ya eran adultos. Uno había sido médico, el otro abogado y el otro un hombre de negocios. Así que los 3 tenían bastante dinero. Y llegó el cumpleaños de su mamá. Su mamá ya era una ancianita y decidieron una competencia más. A ver quién le daba el mejor regalo de cumpleaños a mamá. Así que llegó el primero y David dijo, ¿saben qué? Yo tengo el mejor regalo para mamá. Mamá ya no puede conducir, ya no puede ver bien, así que le compré un Mercedes de los grandes, un S-Class, clase S, y con chofer para que ella no tenga que preocuparse. Dijo Juan, bueno, creo que mi regalo va a ser mejor. Le compré una mansión a mamá para que no tenga que subir las escaleras más. Le compré una donde todos los cuartos son grandes y no tiene que subir escaleras. Y él dice, bueno, yo le compré a mamá algo que le va a gustar mucho. Mamá ya no puede ver bien, ya no puede leer, y a mamá le encanta leer mucho la Biblia. Así que conseguí este loro. ¿Loro? ¿Sí? Este loro que está entrenado con la Biblia. Si tú le dices, ¿qué dice Génesis 1:1? El loro dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si le preguntas qué dice San Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ya saben, ¿no? Así que le dieron los regalos a mamá. Y después de un tiempo, mamá mandó una carta de regreso a cada uno de los hijos. Decía el primero, David,
gracias por el regalo, pero sabes de que yo casi no salgo de la casa y de paso el chofer es muy grosero así, pero gracias por el auto de todas maneras. Le mandó la carta a Juan. Juan, gracias por la casa, está muy linda, pero sabes de que ahora tengo mucha casa que limpiar y yo solamente vivo en un cuartito, pero gracias de todas maneras. Y le mandó la carta a Miguel que decía, Miguel, tú sí sabes el corazón de tu mamá, tú sí sabes lo que a mí me gusta. Gracias por el pollo, estaba muy sabroso. Hoy quiero decirles de que la verdad que vamos a aprender el día de hoy es de que todos cometemos errores en algún momento. Con toda honestidad, ¿alguna vez han cometido algún error? ¿Ya? Creo que somos profesionales, algunos es como que... Pero todos hemos cometido errores. Y es interesante la manera en que reaccionamos cuando cometemos un error. Porque la primera cosa que sentimos, especialmente cuando sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba mal, es de que nos viene un sentimiento de culpa. ¿Se han sentido así alguna vez? Pero saben de que cuando viene la culpa es una señal, es una advertencia de que si seguimos en ese camino, nos estamos alejando más del propósito de Dios para nuestra vida. Así que Dios permitió de que cuando cometamos un error, tengamos ese sentimiento de culpa para que podamos regresar. En Estados Unidos, donde vivo, hay unas señales en los caminos, las carreteras se llaman freeways. Y estos freeways va uno bien rápido. Pero cuando va llegando al final, hay un letrero que dice End of Freeway. Se termina el freeway. Y tú puedes seguir yendo rápido, pero sabes de que muy pronto te vas a encontrar con una pared. Pero si tú haces caso a esa advertencia, no vas a tener accidentes y tu vida va a continuar sin problema. La culpa es ese letrero al final de la carretera que te dice que muy pronto se va a terminar. Y la decisión es tuya de cómo vas a reaccionar. Pero hay 3 reacciones básicas del ser humano que continúan a un error cuando viene la culpa. La primera es de que nos avergonzamos. Cometemos un error y la primera cosa que sentimos cuando viene la culpa es, ¿y si se enteran? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Y saben qué sentimiento no es nuevo? Porque dice la Escritura de que Dios le dijo a Adán y a Eva, de todos los árboles del huerto pueden comer. ¿Conocen esa historia? De todos pueden comer menos de uno. Menos de uno. Porque el día que de él comieren, van a morir. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo creo que si Dios fuera justo, escuchen bien lo que digo, si Dios fuera justo, hubiera hecho la mitad de los árboles buenos y la mitad de los árboles malos. Eso es justo. ¿La mitad? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Entonces Dios hubiera hecho todos malos menos uno bueno. Todos buenos, eso ya está muy fácil. Entonces lo que Dios hizo, noten, si hubiera sido justo Dios, hubiera dicho la mitad y la mitad, hubiera sido perfecto. En inglés dicen 50-50, 50-50. Pero noten la misericordia de Dios, de que, ¿cuántos árboles creen que hizo Dios? Bueno, hizo todos, pero ¿cuántos? Muchos, y cada vez salen por ahí más, y ayer descubrí que eran melocotones, no duraznos, así que muchos. Entonces, Dios lo que hizo es de que hizo todos menos uno. Y la historia nos dice que cuando Adán y Eva comieron de ese árbol que Dios les había dicho que no comieran, dice la Biblia que se vieron, ¿cómo? ¿Por qué? Porque estaban desnudos. El primer sentimiento fue vergüenza. El segundo sentimiento es que nos ocultamos. La reacción a la vergüenza es que nos vamos a ocultar.
nos escondemos. Y dice la Biblia de que entonces Adán y Eva trataron de cubrir su vergüenza. ¿Y sabe con qué la trataron de cubrir? Con hojas de higuera. Yo tenía una higuera en casa y espero que la higuera sea la misma aquí, allá y en España. Pero cuando uno toca una hoja de higuera, tiene una lechita blanca que da comezón. Yo no sé por qué trataron de usar una hoja de higuera. Lo único que encuentro ahí es de que cuando tú tratas de ocultar tu culpa por ti mismo, nunca vas a estar cómodo. Y ahí vamos a dejar esa. La vergüenza, y luego tratamos de ocultarla, y la tercera cosa es de que culpamos a los demás. Culpamos a alguien más. Cuando vino Dios y habla con Adán y Eva y le dice, hey, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Bueno, es que estaba desnudo, tuve miedo, me escondí. ¿Qué hiciste? Bueno, la mujer que me diste. Y de paso, esto no es consejo para los esposos. Pero Adán la primera cosa que hizo es la mujer. Y cuando Dios voltea a ver a la mujer, dice, la serpiente. Y la serpiente, pues, no tenía piernas para dónde correr. Así es de que eso es lo que nos sucede a nosotros. Pero hoy quiero platicar con ustedes acerca de cómo Jesús quiere que nosotros reaccionemos cuando cometemos errores. Y eso lo vamos a ver a través de una historia bien conocida. Los quiero invitar a que me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice, Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Esta actividad de Jesús, de sentarse afuera del templo a enseñar, no era rara, era su costumbre. Como vemos aquí, volvió al templo, es decir, que ya había estado ahí antes. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Okay? Acuérdense que si yo no los escucho voy a volver a predicar. Así que Jesús volvió al templo por la mañana y la gente se reunió otra vez a escucharlo, a ver lo que Jesús decía, más bien a ver lo que hacía, a escuchar lo que él decía. Y dice el versículo 3 que mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer. Esta mujer no era cualquier mujer. Esta mujer no la llevaron para que aprendiera. Esta mujer no le dijeron, ¿sabes qué? Ven para que escuches lo que Jesús habla. No. Esta mujer era el resultado de un plan trazado por los fariseos de antemano. La mujer esta no era el punto principal, era el instrumento que iban a usar los fariseos para hacer poner en vergüenza a Jesús. Querían los fariseos poner a Jesús en medio de un error para que se dieran cuenta la gente o ellos mostraran a la gente de que Jesús no era el maestro que ellos pensaban que era. Noten cómo sucedió. Los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio y la pusieron en medio de la multitud. Yo quiero imaginarme la escena de esta manera. Jesús estaba sentado, él estaba enseñando, la gente estaba alrededor y de momento los fariseos empezaron a abrir campo. Aquí dicen con permiso. Con permiso, algunos dicen con permiso. Con permiso. Y cuando llegaron delante de Jesús dijeron, Jesús, interrumpimos este programa porque tenemos un anuncio importante. Esta mujer ha sido sorprendida en el mero, preciso acto del adulterio. Y ahora toda la gente dijo, porque eso fue la mitad de la gente. Toda la gente dijo, ¡wow! ¿Qué podía hacer
Jesús en este momento? Versículo 4. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Versículo 5. La ley de Moisés manda apedrearla. El libro de Deuteronomio, capítulo 22 y versículo 22. Y eso es fácil de acordarse porque es 22. Dice de que cuando personas eran o fueran o son, en aquel tiempo, eran, acuérdense, me tienen que ayudar con el español, atrapadas en el acto del adulterio, tenían que ser apedreadas, tenían que morir. Los apedreamientos funcionaban de dos maneras. Había un apedreamiento de que este apedreamiento era un castigo, pero a la vez era una oportunidad para que la persona que iba a ser apedreada pudiera escapar si tenía la velocidad necesaria. La gente se ponía a la orilla del pueblo, en la salida, todos con piedras en la mano, y a la persona le decían 1, 2, 3, y empezaban a tirar piedras, y esa persona si salía corriendo y se escapaba, qué bueno, si no, oh well. A Pablo le sucedió eso en Éfeso. Y se escapó. A Jesús trataron de apedrearlo una vez, pero Jesús se escapó. Pero el otro tipo de apedreamiento era el que se trataba en este pasaje. Y este funcionaba de esta manera. Hacían un hoyo, un agujero, una zanja, una fosa. Me aprendí otra noche, fosa. Y metían a la persona ahí. Venía alguien con una piedra bien grande y la dejaba caer sobre la cabeza. Y en caso de que siguiera moviéndose, la demás gente tiraba piedras. ¿Qué le hicieron a Esteban? Ahora, esta mujer, si iba a ser condenada de acuerdo a la ley que Moisés había dado, iba a tener que morir. Pero había un pequeño problema, porque en este tiempo ahora, no son los judíos los que son el poder dominante, son los romanos que son el poder dominante en Jerusalén. Y solamente el gobierno romano tenía la autoridad para condenar a alguien a muerte. Así que ningún judío podía condenar a nadie a muerte a menos que fuera un romano. Si un judío condenaba a alguien a muerte, esa persona era como que estaba en contra del gobierno romano y podría también ser muerto. Así que con esta idea vinieron los fariseos delante de Jesús y le dijeron, versículo 5, la ley de Moisés, yo imagino que le dijeron con una sonrisa en la boca, la ley de Moisés dice que esta mujer tiene que ser apedreada. Y después la pregunta, ¿tú qué dices? Ahora note que si Jesús decía que muera, porque eso dice la ley, en ese momento los fariseos podían decir, tú estás en contra de los romanos, y soldado, lo cachamos. Pero si Jesús decía, con amor y con misericordia, pues pobrecita, déjenla ir. ¿No crees en Moisés? ¿Ya vieron? Ahora Jesús está en medio de un dilema. Pero la realidad es de que la mujer había cometido un error. Injusto, porque hasta donde yo sé, para cometer adulterio se necesitan dos. Pero nada más había traído la mujer. Yo quiero sugerirles que cuando cometemos un error, tenemos que aprender a enfrentar las consecuencias de nuestro error. Y las consecuencias son personales. Si yo cometo un error, yo soy el que debe de llevar la consecuencia primero, porque ¿quién lo cometió? Yo. Si otra persona lo comete conmigo, todos somos dos. Pero yo no puedo esperar de que alguien más lleve las consecuencias de mi error.
¿Están de acuerdo? Entonces Jesús nos enseña aquí una cosa, de que esta mujer tenía que enfrentar las consecuencias de su error. Y ahora estaba delante de Jesús. Y note que nunca encontramos que la mujer dijera, no, yo no fui. Ella estaba ahí. Versículo 6. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo, en la tierra. Y esto es algo interesante porque le hice una pregunta a Jesús y Jesús, ok, y empezó a escribir. Yo me quiero imaginar a los fariseos que estaban como ansiosos de escuchar. Jesús, sí, dinos, ¿qué es lo que? Pero Jesús no. Porque Jesús estaba pensando en lo que iba a suceder después, no con ellos, sino con la mujer. Sí, algo interesante que sucede acá. La Biblia dice que el diablo, ¿sabe quién es el diablo? En partes de México le dicen el chamuco, el cucuy en otros países. Y ya no me sé más, pero el diablo, dice la Biblia, que es el acusador de los hermanos. Él es el que ve quién comete errores y... Ustedes en la escuela tal vez conocieron a ese niño que cuando alguien hace algo, maestra, es él. Y sabe que es algo interesante porque como pastor, especialmente en una iglesia como la que yo tengo, donde hay gente interesante, que cometen errores, a veces, pastor, ya sabe lo que la hermana tal hizo. Ya sabe lo que el hermano o pastor, no es chisme, pero me dijeron que el hermano. Yo sé que aquí no hacen eso, ¿no? Pero por lo menos todavía no lo he escuchado, pero sabe que ahí es cuando tengo que acordarme de que para quien yo trabajo no es para el acusador. Yo trabajo para el Redentor. Entonces mi trabajo no es de, hermano, el manual de iglesia dice que 2 más 2 son 3.5, así que no. Mi trabajo es redentivo. Porque es para quien yo trabajo, para el Redentor. El que acusa, ese es el equipo contrario. Ese es el Real Madrid. Ahora noten. Jesús, versículo 6, dice, mientras intentaban tener la trampa para que dijera algo que pudiera usar contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en la tierra. Ahora la mujer, ¿se la pueden imaginar? Ahí estaba, a veces la ponen envuelta en una sábana, no sé cómo estaba, pero ahí estaba con la cabeza para abajo como esperando que la primera pedrada le cayera en la cabeza. Ella estaba esperando el momento de recibir castigo, condena de muerte por los romanos o apedreamiento por los judíos. Pero en ese momento de silencio, en esa pausa, en esa espera, esta mujer tenía que aprender a confiar en Jesús. ¿Saben de que es en ese momento, cuando no sabemos qué es lo que va a suceder, cuando estamos viendo el resultado de nuestro error, de que tal vez pensamos que la vida va a cambiar, ya no va a ser lo mismo, ya las cosas no van a ser igual, es cuando tenemos que aprender a confiar en Jesús. Hace algunos años vino una pareja a mi oficina y me dijeron, los dos con lágrimas en los ojos, pastor, queremos decirles que nos queremos divorciar. Dije, bueno, usualmente yo hago bodas, yo no hago divorcios, esa no está en mi línea de trabajo, pero si platicamos, tal vez podemos ayudar.
Y me empezaron a contar de que ambos habían estado con otras personas que no era su correspondiente cónyuge. Y que ahora, cada vez que se miraban, ambos sentían vergüenza, porque ambos se habían fallado mutuamente. Sentían culpa, cargaban con esa falta de perdón. Ambos pensaban que no podían ser perdonados, que el otro no lo iba a poder perdonar, aunque interesantemente ambos habían hecho la misma cosa. Después de platicar algunos meses, aprendieron a confiar en Jesús. Hace algunos meses me dijeron, pastor, hemos decidido permanecer juntos y queremos tener familia juntos. No fue fácil, un trabajo difícil de muchos años. Pero cuando aprendemos a confiar en Jesús, por más feo que haya sido nuestro error, Jesús está dispuesto a perdonarnos. Amén. Ahora esta mujer está esperando lo que va a suceder. Y dice el versículo número 7. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente. Se imagina, Jesús está escribiendo en el pueblo, los fariseos, ok, dinos, ¿qué va a hacer? La matamos, los romanos la matan, la matas tú, le picamos los ojos, le hacemos cosquillas, bueno, ¿qué hacemos? Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, o en otras versiones dicen el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Versículo 8, noten lo que hizo Jesús. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Los fariseos están esperando que Jesús se levantara y dijera, la ley de Moisés dice que tenemos que apedrearla. Así que vayan y consigan las piedras más grandes, más puntiagudas, más ásperas, para que el castigo sea certero y final. Pero no. Jesús se levanta. Dice, ¿quieren respuesta? Ok. El que no tenga pecado, tire la primera piedra. Y sigue escribiendo. Como, realmente no me interesa lo que ustedes quieran. Y sigue escribiendo. Ahora, la pregunta es, ¿qué estaba escribiendo en el piso? Algunas personas dicen de que Jesús estaba escribiendo los 10 mandamientos. Podría ser. Algunos otros dicen que estaba escribiendo los nombres de las personas que estaban ahí. Y eso hubiera sido interesante, que se supieran los nombres de todos, ¿no? Pero algunos otros creen de que lo que Jesús estaba escribiendo eran los pecados que las personas que estaban ahí habían cometido. Así que si Jesús les dijo, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra, yo creo que algunos, haciéndole honor al nombre fariseos, prepararon su piedra para tirarla. A la señal ya estaban listos, así ya como pitcher, así de béisbol, listos. Tal vez aquí está más cerca del cricket, ¿no? Como bowl. No sé que jueguen. Pero Jesús continuó escribiendo y nunca levantó la cara. Él siguió escribiendo. Y aquí sucede un fenómeno interesante. Porque dice, versículo 9, al oír esto, ¿qué fue lo que oyeron? El que esté sin pecado arroje la primera piedra. Los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Y esto que dice aquí, comenzando por los de más edad, es porque en la tradición judía, una persona no era por educación más importante, era por edad. Es más, ¿han escuchado la palabra anciano que sale en la Biblia? Y el respeto a los ancianos. Es porque a una persona que era entrado en edad se le daba más respeto solamente porque era entrado en edad. Así es de que cuando las personas veían que la persona con más edad
se retiraba, era símbolo de que, ok, yo me voy, todos los demás también. So, lo que sucede acá es de que si Jesús estaba escribiendo los pecados de cada uno, empezó con los demás. Y cuando empezaron a ver sus pecados ahí, antes de que Jesús le pusiera quién lo había hecho, ¿sabe qué? Tengo una junta en la iglesia, me tengo que ir. Y se empezaron a ir, ¿no? Y después el otro, hoy de veras, y es hora de la siesta, así que se tuvo que ir. Y cada uno se iban y se iban y se iban y se iban hasta que llegaron un momento en que solamente estaba ¿quién? Jesús y la mujer. Y la mujer ahora estaba, cuando escuchó las palabras de Jesús, el que esté sin pecado arroje la primera piedra. Ella conocía a los fariseos, sabía cómo eran. So ella estaba así ya temblando, esperando, como dicen en mi rancho, el primer soquetazo. Y entonces Jesús se incorporó, versículo 10, y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ahora la mujer levanta la cara y empieza a ver y... ¿ninguno te condenó? Y ella respondió, ni uno, Señor. Y Jesús le dice, noten lo que Jesús le dice, bueno, yo tampoco. ¿Cómo? Yo tampoco. ¿En serio? Yo no te condeno tampoco. Jesús le dijo, vete y no peques más. Uno de nuestros mayores problemas cuando cometemos errores es de que no es que nadie nos ha perdonado, es de que nosotros mismos no aceptamos el perdón. ¿Alguna vez has pedido perdón por el mismo pecado 2 o 3 veces? La Biblia dice que una vez que vienes a Jesús, una vez que vienes confesando tu pecado y se lo dices al Señor, Él toma tu pecado y lo arroja al fondo del mar. Pero si vuelves a pedir perdón por el mismo pecado que ya habías confesado, Dios está así como que, ¿qué pecado? Si ya te perdoné. Ahora, alguien me dijo una vez, pastor, dice, ¿cómo es eso de la confesión? Dice, porque si dice la Biblia que confesemos a Dios nuestros pecados, a Jesús nuestros pecados, Dios nos perdona, pero si Él sabe todo, ¿para qué yo le tengo que confesar? Si Él ya lo sabe, ¿para qué yo tengo que decirle, oh, yo hice esto? Ahora yo le dije, mira, no es de que Dios está ahí un día y tú estás orando antes de dormir y le dices, Señor, ¿sabes que hoy cometí este pecado? Y Jesús va a decir, oh, ese no me lo sabía, a ver, cuéntame. No, sí, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. La razón por la cual Dios nos invita a que confesemos nuestros pecados es para que nosotros mismos nos demos cuenta de que cometimos un error. Porque mientras tú no aceptes que cometiste un error, nunca vas a aceptar el perdón de Jesús. ¿Por qué? Si no he cometido ningún error, ¿para qué quiero ser perdonado? Pero la Biblia me dice de que todos somos pecadores. ¿Ya? Hace rato les pregunté cuántos cometieron errores alguna vez. ¿Ay? De la misma manera, todos somos pecadores. ¿Ah? Levante la mano el más pecador. No, levanta la mano. ¿No? Si los atrapé, pero sabroso. Entonces, porque todos hemos pecado, dice la Biblia, todos estamos cortos, estamos lejos de la gracia de Dios. Pero gracias a Jesús podemos acercarnos a Dios por medio de la confesión y el perdón. Pero la única manera en que eso puede ser completado es cuando yo confieso mi pecado y acepto el perdón de Jesús. Porque de paso, Jesús es el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Amén. Cuando era chico, tenía todavía yo como 8 o 9 años. Antes de mi papá me llevara a la escuela, mi papá en ese tiempo ya no tenía el Volkswagen, ya tenía un Dart Polare de la Chrysler. No sé si alguien conoce esos carros. Dart Polare, ya. Ese carro era medio deportivón, era un coupe,
y grande así, pero la palanca de las velocidades no la tenía en el piso, la tenía en el volante. La jalaba y para arriba era la reversa, para abajo era la primera, la ponía en medio, la empujaba, la subía era la segunda y para abajo la tercera. Así eran las velocidades. Entonces siempre por la mañana, en aquellos días, se acostumbraba de que uno prendía el auto para ponerlo a calentar. Así que yo terminaba de desayunar mientras que mi papá bajaba y me decía, hijo, ponlo a calentar. Y yo era niño, así que para mí era darle cuenta que yo había corrido el Grand Prix de no sé dónde, ¿no? Pero cuando lo echaba a calentar, tenía que poner el carro en reversa porque ese era el seguro para poderlo, así que lo ponía en reversa y pisaba el clutch y le daba 2 bombazos a la gasolina y entonces me sonaba ese motor adentro del garage de la casa, pero sabroso. Y todas las mañanas mi papá me decía, hijo, pon a calentar el auto, así, o el coche, así que yo le daba. Pero un día, al igual que todos, yo fui a poner a calentar el auto y cuando lo eché a andar y sonó se me olvidó sacarle la velocidad y ponerlo en neutral y yo saqué el clutch. Y como lo acabé de hacer, el carro hizo me salí de la casa sin abrir la puerta del garaje. Inmediatamente que salí de la casa, apagué el auto y estaba yo sentado en el asiento pálido. Y la primera cosa que yo pensé, la primera cosa que vino a mi cabeza fue, mi papá me va a matar. Si no me maté en el accidente, mi papá se va a encargar. Y mi papá salió, mi mamá bajaron corriendo y ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y yo, Y ya ese día me tuve que ir en camión a la escuela con mi mamá no me decía nada y yo tampoco para evitar cualquier tipo de problema. Cuando llegamos a la escuela pasó el día y yo angustiado. Cuando regresa mi papá del trabajo, yo esperaba la primera piedra. Al otro día por la mañana, yo me fui a dormir temprano antes de que mi papá llegara a trabajar. Todo planeado perfectamente. Capaz que se le olvidaba en la noche, Dios le daba un sueño, no le pegues, no lo mates. Eso en la mañana, terminó de desayunar, ya no teníamos puerta del garage, ¿no? Y mi papá baja y le da las llaves y me dice, échalo a andar. Y yo, ¿estás seguro? Acuérdate lo que pasó la última vez. Dice, échalo a andar. Tomé la llave y lo miré así como diciendo, me va a detener antes de que eche a andar el auto, alguna cosa así. Me dio las llaves, se metió a la casa como de costumbre. Yo fui al auto, me senté, esperaba como que él saliera así como, no, detente. Respiré profundamente, metí la llave, puse clutch, lo puse en reversa. Los 2 bombazos más lentos del mundo. Y lo eché a andar. Esta vez nada más hizo prum. Saqué la reversa, saqué clutch, y ese no tenía freno de mano, tenía un pedal al costado que tenías que pisarle, así que se lo pisé, yo tenía mi pie contra el pedal. En eso salió mi papá. Como siempre, ese tenía un asiento que era largo enfrente, no tenía 2, sino era uno largo, así que yo me moví hacia un lado y me decía, vamos a la escuela, hiciste bien. Okay. Después, cuando ya yo estaba más en condiciones de conducir en mi cuenta, mi papá me dijo, si yo no te hubiera dejado calentar más el auto, nunca hubieras tenido ganas de conducir. Y es en ese momento que yo pensé en cómo es Jesús con nosotros.
En el momento en que cometes un error. La Biblia dice que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero cuando cometes un error, Dios no te mata inmediatamente. No lo hace. Te da la oportunidad de que te arrepientas y vuelvas a Él. Porque si Dios lo hiciera en ese momento, nunca más tuvieras la oportunidad de experimentar la vida perdonada. Nunca más pudieras experimentar el amor de Dios. Pero es cuando cometemos un error y cuando regresamos a Jesús a través de la confesión que Él te dice, toma las llaves. Échalo a andar. Échalo a andar. Y no solamente te dan las llaves, pero Jesús te da la licencia para que tú puedas, el carnet, para que tú puedas conducir. Quiero decirles que la próxima vez que tú cometas un error, tenemos un Padre Celestial que está esperando perdonarte. Un Padre Celestial que está esperando que tú llegues a ser su copiloto. Un Padre Celestial que está dispuesto a ir contigo donde quiera que vayas y siempre va a estar listo para perdonarte cuando cometas. Si tú no lo has hecho todavía, hoy te quiero invitar a que te acerques a Jesús. A que le digas, Padre, he cometido un error, he cometido dos, he cometido 1000 errores. Es más, yo no sabía que podía perdonar. He vivido con esta carga en la conciencia, he vivido ocultándome, he vivido avergonzado, he vivido con todo ese remordimiento, pero ahora sé que tú me perdonas. Yo quiero decirte, gracias por el perdón que me ofreces. Yo quiero aceptar tu perdón. Yo voy a orar en este momento. Y si tú quieres recibir el perdón de Jesús, levanta la mano, ponte de pie, camina hacia aquí al frente. Haz lo que sientas en tu corazón. Porque Jesús te está esperando para perdonar tus pecados y decirte, te amo. Toma las llaves. Nuestro Padre Celestial, todos hemos cometido errores, hemos hecho faltas, hemos causado problemas y algunos los hemos escondido, algunos hemos sentido vergüenza. Pero Padre, hoy queremos abrir nuestro corazón y decirte que queremos confesar nuestra falta. Hay hijos tuyos acá, hay hombres, mujeres, hay jóvenes, hay hermanos maduros. Hay personas que tal vez por primera vez han escuchado este mensaje. Hay personas tal vez que lo han escuchado muchas veces. Pero el día de hoy todos queremos ser perdonados. El día de hoy todos queremos aceptar el perdón de Jesús. Y ponemos nuestras faltas en tus manos. Porque tú prometiste llevarlas por nosotros. Tú prometiste tomarlas para que nosotros podamos llevar tu carga que ligera es. El día de hoy queremos decirte gracias por el perdón que recibimos en Jesús. Y que de ahora en adelante, si fallamos, recordemos que tenemos un abogado para con el Padre, Cristo Jesús, el justo. En su nombre lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Señor les bendiga. ¿En qué pensabais cuando el pastor ha dicho quién es el mayor pecador de esta congregación? ¿Habéis pensado en alguien? No hace falta que me lo digáis. Yo sí he pensado en alguien. No era ni mi esposa, no era el que estaba detrás de mí. Era una persona que ya no está entre nosotros. Era el apóstol Pablo. ¿A que no habíais pensado en él? El apóstol Pablo, el gran evangelista. Él dijo que el primero de los pecadores era él. ¿Recordáis? Y yo me he dicho a mí mismo, ¿quién soy yo para llevarle la contraria a Pablo? Si él dijo que era el primero de los pecadores y eso está inspirado, ¿quién soy yo para decir que levantar la mano? Así que me he quedado callado, me he retenido y no la he levantado. Muy buena excusa. Pero sabéis, yo no sé qué pensáis vosotros, pero creo que después de Pablo soy yo. Así que poneros a la cola. ¿De acuerdo? Tenemos una intervención musical a cargo de nuestro hermano Josué.
hermanos, este himno es una alabanza para la gloria de Dios, porque el Señor Jesús es el que cura nuestras heridas, el que quita nuestro dolor. El Señor Jesús es el agua de vida, es la fuente de amor. El Señor Jesús es el pan de vida. Dice este himno, dice, ven a mí. Y es para todos vosotros y también es un pedido especial.